Hay ciertos problemas con el internet, con la señal más que todo, y tuvimos esa situación el domingo pasado, pero hoy vamos a trabajar con base a lo que vaya estableciéndose paulatinamente. Así que estábamos diciendo un abrazo para todos, cobertura divina de nuestro Padre en todas y cada una de las cosas que usted emprenda, bendiciones y muchos saludos para todas las familias, lo que usted representa. Y como siempre he dicho, que la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento esté reposando en sus vidas. Sean todos muy bendecidos, bienvenidos a este en vivo del día de hoy, el cual, como dije, el domingo pasado tuvimos problemas con el internet, se cayó la señal, hubo ciertas vicisitudes allí y no se pudo grabar, mejor dicho, se grabó, pero no permaneció en las redes. Así que hoy, grosso modo, vamos a recordar un poco lo que dijimos, vamos a trabajar con base a eso. ¿Por qué? Porque el mensaje que hemos estado trabajando en los últimos domingos tiene que ver con permanecer de pie. Es una consecución, es una secuencia. Entonces, para que esto se mantenga, vamos a trabajar hoy para que aquellas personas que no pudieron oírlo y las personas que van a oírlo posteriormente, post grabación, tengan pues la oportunidad de seguir esa secuencia que es importante. Importante, lo digo porque siempre podemos oír muchos mensajes, pero hay cosas que escuchamos de los mensajes. Podemos oír muchos mensajes, pero hay cosas que escuchamos de esos mensajes. Y esas cosas que escuchamos de esos mensajes son las que nos van a alimentar, las que nos van a fortalecer y son las herramientas que vamos a extraer en un momento determinado que se requiera por alguna situación X. Recuerde que siempre estamos hablando de esto. Estamos hablando de tomar lo que las escrituras establecen como principios, llevarlos lo más que podamos a la práctica, pero sobre todas las cosas tenerlos como una herramienta de vida. ¿Qué hacer en un momento determinado? ¿Cómo hacerlo? ¿Con quién hacerlo? ¿Dónde? Y todas estas cosas nos las enseñan las escrituras. Los hombres las hemos tergiversado, hemos creado doctrinas, hemos creado dogmas, hemos creado una cantidad de cosas, hemos interpretado de acuerdo a nuestra interpretación, hemos creado esas denominaciones que lo que más que unir lo que ha hecho es separar. Pero como todos tenemos libre albedrío, ¿ok? Cada quien pues toma la decisión que mejor le parezca. Pero lo que sí no podemos cambiar son los principios que Dios ha establecido. Usted puede practicar la religión que usted quiera, pero los principios son únicos y eso es lo que Dios establece en su palabra. Bien, como dije antes, el domingo se distorsionó, hubo ciertas situaciones allí adversas que no dejaron que se grabara el tema. No salió, pues no pudo salir. Y como es una secuencia, repito, hoy grosso modo, voy a repetir los textos, voy a repetir algunas cosas para que aquellas personas que no pudieron oírlo ni verlo, ¿okay? Por respeto a ellos, podamos ir respetando también a todos los que se conectaron ese domingo. Bien, vamos a empezar. Josué, el texto base fue Josué capítulo 21, versículos 43 al 45 y Primera de Reyes 8, versículos 56 al 59. Voy a leerlo rapidito. Dice, establece así las escrituras. De esta manera, Josué capítulo 21, para aquellos que anotan 43 al 45. De esta manera, no te pierdas porque a veces leemos, pero no le damos sentido a la lectura.
de esta manera el Señor dio a su pueblo toda la tierra que había jurado a sus padres, y la poseyeron y habitaron en ella. Y el Señor les dio, no te lo pierdas, siempre es el Señor, les dio conforme a todo lo que le había jurado a sus padres, conforme a todo lo que había dicho. Fíjate que dice que es conforme a lo que Él había dicho y no conforme a lo que ellos habían pedido. Esto es importante, porque a veces nosotros agarramos a Dios, nos lo traemos aquí, lo manejamos y yo te pido, y entonces cualquier cosa que se parezca a lo que yo estoy pidiendo fue Dios que me lo dio. No, no fue Dios que te lo dio. Fuiste tú que con tu energía, con tu espíritu, con tu confesión, con tus decretos, que tienes poder porque para eso Dios te lo dio, atraes esas cosas, pero no fue Dios que te lo dio. Infinidades de personas a cada rato dicen, están en un determinado lugar y dicen, Dios me trajo. Y el que menos consultaron fue a Dios. Bueno, entonces, y el Señor les dio reposo conforme a todo lo que le había dicho a sus padres, y ninguno de sus enemigos pudo hacerle frente, porque el Señor les entregó en sus manos a sus enemigos. Pero mira esta expresión, no faltó palabras de todas las buenas promesas que el Señor había hecho a su pueblo, todo se cumplió. Todo se cumplió. Ahora, Primera de Reyes, capítulo 8, guarda una estrecha relación con esto, en el sentido, no en la historia como tal, no porque estaba sucediendo lo mismo, no porque se parecían las cosas, no, sino porque guarda una estrecha relación por lo siguiente. El señor Salomón, en este capítulo 18, dijo lo siguiente en este contexto: esté con nosotros el Señor y no nos desampare ni nos deje. Incline nuestro corazón hacia Él, para que andemos en sus caminos, oídos, andemos en sus caminos, guardemos sus mandamientos, sus estatutos y decretos, entre paréntesis, guardemos sus principios. Que estén estas palabras delante del Señor de día y de noche, para que el Señor proteja la causa de su siervo, dijo Salomón, yo diría hoy la causa de su hijo, y de su pueblo. Y hay una palabra o una expresión muy clave: cada cosa en su tiempo. Cada cosa en su tiempo. Entonces, nosotros desglosamos ese texto. Claro, no lo voy a hacer de la forma en que lo hice en esa oportunidad, pero grosso modo, otra vez repito esa palabra, grosso modo, o sea, de manera que los que ya la oímos, la recordemos, y los que no la han oído, la oigan por primera vez, y recuerda que es oír y oír, es oír y oír. El oír y el oír me hace escuchar. El oír y el oír me hace escuchar. Entonces, sobre esta base de estos textos que hemos leído, establecimos unos parámetros muy significativos, de mucha importancia, que yo voy a recordarlo. Fueron 12 en total. 12. Usted si es estudiante de la Escritura, usted puede extraer otros, pero yo establecí 12, que los extraje de este texto que acabamos de leer. Fíjate, el primero es que hice como un subtítulo y dije: cuando las cosas las hacemos a la manera de Dios, cuando las cosas las hacemos a la manera de Dios, cuando las cosas las hacemos a la manera de Dios, entonces de allí se derivan, se derivan una serie de consecuencias muy positivas para la vida nuestra. Muy positivas. ¿Qué es hacer las cosas a la manera de Dios? Como Dios lo estableció, como Él dictaminó en sus principios, no como me lo diga el pastor cada domingo,
o si el pastor me dice algo conforme a lo que está establecido, debidamente delineado, y sobre todo, escucha esta palabra, que honre, escucha esta palabra, no te lo pierdas, que el pastor me diga algo que honre el nombre de Dios, nuestro Padre, su soberanía, su prognosis, su presciencia, su predestinación, su providencia divina, su voluntad, que esté establecido, no lo que se le ocurrió, no como yo lo interpreté, sino de esa forma que honre el nombre de nuestro Dios. Entonces yo digo amén. Otra cosa que debe honrar es el sacrificio de Jesús en la cruz. Porque hay personas que pasan la cruz como que sí, aquí nada pasó, y te extraen textos de culpabilidad, de pecado, de señalamientos y de una cantidad de cosas que están que fueron antes de la cruz, y la pasan como que si en la cruz no pasó nada. Entonces no están honrando lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario. Entonces ese mensaje yo no lo puedo aceptar. Así lo diga el mascroyey de los pastores o de los apóstoles que tiene, no, yo voy a creer en él porque es un pastor que pastorea 100,000 miembros, 200,000, y es apóstol de 50 iglesias, de 200, así lo diga quien lo diga. Usted no filtró su mensaje por la cruz, yo no lo recibo. ¿Ok? Y más bien le hago una cruz. Entonces, y lo otro es que honre la directriz, la majestuosidad, la enseñanza del Espíritu Santo. Si esas tres cosas no están dentro de un mensaje, no pierda su tiempo en escuchar eso. No, pero es que, oye, el pastor fulano de tal, por favor, préstame atención. Entonces, fíjate, sobre esta base yo creé entonces unos parámetros importantísimos que yo quiero que usted lo vea, que están allí establecidos en las Escrituras. No es que yo los saqué así con pinceladas, no. Fíjate, cuando las cosas las hacemos a la manera de Dios, lo que Dios nos ha prometido, lo que Dios juró de alguna manera a nuestros padres, se cumple en nosotros. Ahora bien, es posible que en nosotros no se cumpla todo lo que Él prometió, pero nosotros dejamos el legado para que se cumpla en las generaciones que tienen la oportunidad de escucharnos, de oírnos. ¿Lo ves? Y si yo no lo logro, lo logra esa persona que viene detrás de mí. Y si yo no si esa persona no lo logra la persona que él logró formar. Por eso es que nosotros debemos trabajar siempre en la función de formación. Lo voy a decir de otra manera. En la función de información y formación. Informar y formar. Porque hay personas a quienes le vamos a informar y nos van a oír o nos van a dejar de oír. Pero hay personas a quienes nosotros vamos a formar, los vamos a formar, los vamos a instruir, los vamos a capacitar. Y aunque sea uno, siga la secuencia del mensaje para que vea hacia dónde quiero conducirlos en este momento. Fíjate. Entonces, se cumple lo que Dios nos ha prometido. ¿Qué es? Entonces, ¿qué consecuencias, qué secuencias vienen cuando hacemos las cosas a la manera de Dios? Poseemos, en primer lugar, porque la Escritura dice que el pueblo de Israel poseyó las tierras. ¿Ves? Comienza la posesión. Comenzamos a poseer, a poseer algo, comenzamos a tener algo que nos pertenece, que son nuestros. ¿Lo ves? Y comenzamos a poseer. ¿Ok? Eso lo expliqué en el tema anterior.
pero para que solo le estoy recordando. Poseer. Y luego viene el habitar. Dice, poseyeron y habitaron. Son dos cosas distintas. Porque poseer es algo. Yo puedo poseer una vivienda y nunca habitarla. Pero es mía. Soy el propietario de la vivienda, pero no la habito. ¿Ves? Yo puedo tener una casa, pero no puedo tener hogar. Hay personas que tienen un hogar establecido bajo los parámetros divinos y no tienen casa propia, pero tienen un hogar. Y ese hogar, que viene la palabra de hoguera, les da calor, les da el brío, les da la fuerza, les da el amor, el confortarse uno con el otro para luego tener posesión. ¿Ok? Entonces, la posesión y el habitar es distinto. El habitar es establecerse. ¿Ves? Entonces, yo puedo poseer algo y sin embargo no estar establecido en ese algo. Entonces puedo establecer, habitar, establecerme. Eso viene de establecerse. Y lo tercero que viene es el reposo. Dios nos da reposo. Entrar en el reposo del Señor. ¿Qué es el reposo del Señor? No tener angustia, no tener ansiedades, vivir como en un limbo así, aleluya. No, es en medio de las dificultades, es en medio del fuego, es en el medio de la tormenta, tener esa paz interior, aunque mi mundo exterior, como dice un cántico, se esté haciendo pedazo, aunque mi mundo exterior hayan situaciones adversas y difíciles, internamente hay paz. Ese es el reposo del Señor. Entonces eso se deriva de cuando hacemos las cosas a la manera de Dios. ¿Ok? Ahora bien, hay adversidades que siempre van a estar, pero ellas, conforme a lo que estoy explicando el día de hoy, ellas son vencidas. Fíjate que Dios le dijo a Jeremías, usted lo ha leído muchísimas veces, en el capítulo 1 dice, pelearán contra ti, pero no te vencerán. ¿Ves? O sea, las peleas son inevitables, las luchas son inevitables, las situaciones adversas son inevitables, pero la garantía es que no nos van a vencer. Voy a seguir avanzando por el tiempo. Luego, el Señor entrega en nuestras manos las adversidades para que nosotros las podamos manejar hasta llegar a controlarlas. Recuerde que no es lo mismo manejar una situación que controlar la situación. ¿Ok? Ejercer el control sobre la situación. No es lo mismo. ¿Ok? ¿Ok? Eso desde el punto de vista psicológico se aprende mucho y se maneja mucho. Hay personas que manejan masas y las controlan. Entonces, y hay personas que no se dan cuenta que lo están manejando y otros no se dan cuenta que lo están controlando. Y de ahí viene lo que se conoce como el control y la manipulación. Entonces, el Señor entrega en nuestras manos las adversidades para que las podamos manejar hasta llegar a controlarlas. Otra de las cosas bien interesantes, que es la número 6 que extraje de esta, es que no falta ni faltará las palabras del Señor de todas las que nos ha prometido. Lo que tenemos es, como les recuerdo en esta oportunidad, es qué es lo que Dios me ha prometido, dónde los tengo anotados. Oye, Dios me prometió, Dios me dio una palabra en una oportunidad. ¿Y qué pasó con esa palabra? Bueno, la palabra quedó anotada, como anotamos muchísimas cosas, quedó ahí, quedó allí, y nosotros ni siquiera la recordamos, ni siquiera la hablamos, ni siquiera la comentamos, ni siquiera la hablamos, y cuando vienen las circunstancias adversas, bueno, se nos olvida todo. Séptimo, el Señor dijo el Señor Josué, que cumplió todas y cada una de las palabras que dijo. Entonces el Señor cumplirá todo aquello que de una u otra forma te haya dicho. Eso se deriva de cuando nosotros hacemos las cosas a la manera de Dios. Sumado a todo esto, todo lo que he dicho, 7, vamos a lo que pasó con Salomón. Él dijo, el Señor no nos desamparará ni nos dejará, como número 8. Él hará que andemos en sus principios, como número 9. Como número 10, el Señor
hará que sus palabras estén delante de nosotros de día y de noche. Como número 11, el Señor protegerá nuestra causa, la defenderá. Él es el juez, el abogado, el defensor por excelencia. Nunca es el acusador. El acusador somos nosotros mismos, nuestra mente es la que nos acusa, pero Dios no. El Señor hará, no te pierdas esto, como número 12 de las que traje aquí. El Señor hará cada cosa en su tiempo. Cada cosa en su tiempo. Bien, entonces, dicho todo esto sobre esta base, estos fueron los parámetros que establecimos o mejor dicho, sobre la base de Josué capítulo 21, 43 al 45 y Primera de Reyes 8, 56 al 59. Estos fueron los parámetros que establecimos allí. Voy a avanzar por el tiempo. Nos hicimos y contestamos la siguiente pregunta. ¿Qué significa permanecer de pie? ¿Qué significa permanecer de pie? ¿Será que permanecer de pie? Recuerda que el mensaje se llama permanecer de pie. Esta es la segunda parte que estamos siguiendo hoy. Entonces, ¿qué significa permanecer de pie? ¿Será no resbalarnos, no fallar nunca, no caer, no perturbarnos, no tambalearnos? Eso es lo que significa permanecer de pie. La respuesta la dimos en esa oportunidad y es la siguiente. Es atreverse. Permanecer de pie no es otra cosa que atreverse a levantarse a pesar de las múltiples caídas. ¿Cuántas veces nos hemos caído? Muchas veces. Yo recuerdo que la primera vez, allá en mis años de mozo, yo recuerdo que la primera vez que yo me puse unos patines, en aquella oportunidad no eran patines lineales, eran una cosa grotesca. Me puse unos patines y por supuesto no sabía conducirlos. Y me caí, me explayé, como dicen por allí, y los pantalones se me rompieron. Entonces me dio como mucha pena, yo era un niño muy penoso. Ya no era tan niño, tenía como unos 10 años, 11 años, bueno, era un niño. Entonces, los pantalones se me rompieron y me sentí como avergonzado. Y escuche bien, hasta el sol de hoy nunca más me puse unos patines. Es decir, no aprendí a patinar. Pero, aunque no aprendí a patinar, ayudé a mis hijos a que aprendieran a patinar. Y les decía que no hicieran como yo hice, que yo me caí y se me rompieron los pantalones y no lo volví a intentar más. ¿Ves? Entonces hay personas que no vuelven a intentarlo. A mí me pasó. Pero el permanecer de pie es te caíste y te volviste a levantar. Como dice la Escritura, 7 veces cae el justo y 7 veces se levanta. La idea es levantarte una vez más sobre la caída. Siempre. Caer es sinónimo, por así decirlo, entre comillas. Si te caes es porque tuviste de pie. Y si te levantas es porque quieres continuar. Otra pregunta que contestamos es ¿qué asumir ante las situaciones que nos hacen dudar de Dios y de nosotros mismos? No me digan allí alguien, no, yo nunca dudo de Dios, hermano, por Dios, por favor, eso es un pecado mortal. Yo nunca dudo de Dios, por favor, no seamos mentirosos. Todos en algún momento hemos dudado de Dios, hemos dudado de nosotros mismos. Y por ahí hay un pensamiento muy bonito que yo lo leí en una oportunidad que dice, duda de quien tú quieras, pero no dudes de ti mismo. Y eso es un pensamiento muy bonito. Y eso es una verdad relativa. Porque lo cierto es que nosotros dudamos de Dios, dudamos de nosotros mismos cuando se nos presentan situaciones de, bueno, pero ¿qué está pasando? Para esto fue que yo me convertí, para eso es que yo fui ordenado como ministro, por eso me ordenaron como pastor, me ordenaron como maestro, me ordenaron como profeta, me ordenaron como evangelista o me ordenaron como apóstol. Para esto es todo. Entonces,
nos recriminamos a nosotros mismos, dudamos de nosotros mismos y dudamos de Dios. ¿Ok? Pero ¿qué actitud asumir cuando estas cosas se presenten? La respuesta es la siguiente. O una de las respuestas que yo daría es la siguiente. Asumir compromiso contigo mismo. Asumir un compromiso conmigo mismo. Y en ese compromiso comenzar de nuevo si es necesario. Reiniciar, reinventarme o simplemente darle continuidad a lo que ya comencé. Pero eso es asumir compromisos conmigo mismo. ¿Ok? Ahora, aquí viene el núcleo del mensaje. Puede ser que ya la gente no quiera oírte. Como aquel cantante que allá en mis años de mozo yo escuché, porque a mi hermano mayor le gustaban mucho las canciones románticas y las canciones que cortavenas, algo así. Y en esa canción decía algo más o menos así. Y bueno, yo continuaré mi camino, algo más o menos así. Y cuando ya nadie escuche mis canciones ya viejas, detendré mi camino y en un pueblo lejano allí moriré. Así decía el cántico en esa oportunidad. Entonces, esa persona llega un momento en que se rindió y dijo, cuando ya nadie escuche mis canciones ya viejas, detendré mi camino y en un pueblo lejano allí moriré. Entonces ya él decretó su destino. Pero ahora que te quiero yo decir, puede ser que ya la gente no quiera oírte, no quiera seguir oyendo tus mensajes. No quiero oír lo que tú enseñas, ni lo que tú predicas. Pero yo quiero decirte que el universo, las cosas que fueron creadas por Dios, esas cosas te seguirán oyendo. Te oirán las cosas, te escucharán la tierra, la luna, las estrellas, el sol, el mar, los lagos, los ríos. Ellos escucharán, las nubes te escucharán, el universo escuchará lo que tú vas a decir. Cuando ya la gente ya no quiera escuchar tus mensajes, no es momento de callarse o de retirarse, porque la gente tiene libre albedrío. Si quiere escucharte, te escucha, y si no quiere escucharte, no te escucha, por Dios. Tiene libre albedrío, tú no tienes por qué obligar a la gente. No, ¿cuántos se conectaron? Se conectaron 10. Ay, tú vas a seguir hablando con esos 10, que los 10 no son. Porque si yo tomo en cuenta lo que dice la palabra, que Dios multiplicará 1000 veces más lo que ahora somos, entonces él sabrá por qué lo dijo. Y entonces como Él lo dijo, yo lo creo, Él lo hace. Entonces fíjate, eso puede suceder, pero quiero que tus oídos, tu corazón, tu mente reciba esta palabra que yo escribí, y te la voy a leer textualmente como la escribí. A su debido tiempo, oído, a su debido tiempo se mostrará y se manifestarán todas y cada una de las palabras que hemos dicho sobre la base de lo que Dios preestableció. No te pierdas eso. A su debido tiempo se mostrará y se manifestarán todas y cada una de las palabras que hemos dicho sobre la base de lo que Dios preestableció. Si lo que yo estoy diciendo hoy está sobre la base de lo preestablecido por Dios, hermano, no le quepa duda que eso ha de manifestarse, que eso ha de cumplirse. Nuestro trabajo, mi querido pastor, mis queridos amigos, mis queridos apóstoles y mis queridos profetas de este ministerio, mi trabajo es hacer que la palabra corra y sea glorificada. Y no te pierdas lo que voy a decir después de esto. Ese es mi trabajo.
Ahora bien, en Ezequiel capítulo 2, usted lo ha leído muchísimas veces, yo también, pero ahí hay una palabra que viene a colación en este momento. Esa palabra es, Dios le dijo a Ezequiel, al profeta Ezequiel, hoy nos lo dice a nosotros con permiso, le dijo, hablarás pues mis palabras, escuchen o dejen de escuchar. Yo quiero que tú notes algo bien interesante. Cuando les leí el texto de Josué, dice que Dios les dio la tierra conforme a lo que le había jurado a sus padres. Y les dije que no fue conforme a lo que tú habías pedido, no fue conforme a los ayunos que hizo el pueblo, no fue conforme a las oraciones y rogativas que hizo. Fue conforme a lo que Él prometió. Por eso es que nosotros a veces estamos disparando flechas y flechas y flechas porque estamos orando y declarando cosas que no fue Dios quien nos las dijo. No es a la manera de Dios, es a la manera tuya. Dios me trajo, Dios me llevó, Dios me dijo. Oye, una vez escuché a un predicador decir que hasta Dios le decía el color de la corbata que se iba a poner. Y fue a agarrar una corbata, hermano, aleluya. Y cuando metí mi mano ahí en el closet, agarré la corbata. Y Dios me dijo, esa no, hijo mío. Oye, no es que Dios no esté en las cosas mínimas, pero convertimos a Dios en un ser místico, en un ser mítico, y Dios no lo es, por Dios. El místico y el mítico eres tú, Él no. Bueno, entonces Dios le dijo a Ezequiel, hablarás pues mis palabras, escuchen o dejen de escuchar. Hoy me lo dice a mí, hoy te lo dice a ti, mi querido ministro. Escuchen o dejen de escuchar. Ese es el mandamiento sine qua non para un ministerio apostólico y profético. Te escuchen o te dejen de escuchar. Lo vas a decir y punto. No, se conectaron 15. Bueno, 15 oyeron. A lo mejor no los 15 escucharon, pero 15 oyeron. Pero ¿cuántos van a oír y van a escuchar el video luego? No sabemos. A lo mejor ninguno. Pero las cosas, las cosas que están en el universo sí van a escuchar. Fíjate, hasta ahora entendí que ese es mi trabajo. Qué cosa, ¿no? Tantos años. Y hasta ahora fue que entendí que ese es mi trabajo. Me escuchan o me dejen de escuchar. Ahora fíjate, aquí quiero traer a memoria algunos personajes de la historia bíblica que ya he mencionado antes, que son, no voy a decir mis personajes favoritos, pero me gusta leer acerca de ellos porque ellos son unas motivaciones tremendas. Pero antes, fíjate bien lo que dijo, lo que Dios nos recuerda hoy con Ezequiel. Dios le dijo, escuchen o dejen de escuchar. Eso me hace extraer, escucha bien esta palabra, eso me hace extraer lo siguiente: que unos escucharán, que otros no escucharán, que otros dejarán de escuchar y que muchos no oirán. ¿Lo ves? Ahora, pero el Señor también le dijo a Ezequiel, hoy nos los dice a nosotros, pero aunque escuchen o dejen de escuchar, oigan o dejen de oír, es todo lo que Él le dijo al profeta. Él dijo también esta palabra: siempre conocerán que hubo profeta entre ellos. ¿Te das cuenta? Que el trabajo no es si te escuchan o no te escuchan, si te oyen o no te oyen, si son 5,000 o son 10,000 o son 2 o son 3. El problema no es ese. El problema es que ellos, sean muchos o sean pocos, siempre van a conocer que hubo profeta entre ellos. Hubo una palabra profética. Ellos no pueden decir, alegar, como se dice en derecho, alegar su propia torpeza.
No pueden alegar su propia torpeza, porque si lo oíste y no lo escuchaste, ese es problema tuyo, porque tú tienes el libre albedrío para tomar tus propias decisiones y eso se respeta. Hasta Dios te lo respeta. Y por eso dejó que el hombre tuviera libre albedrío. Pero las cosas no tienen libre albedrío. Pastor, ¿qué me está diciendo usted? ¿Qué me está diciendo usted? Ay, Dios mío, el tiempo. Mira, lo que te estoy diciendo es que las cosas no tienen libre albedrío. Los hombres sí tienen libre albedrío. ¿Por qué dice eso, pastor? Porque lee la Biblia. Génesis capítulo 1 dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra estaba desordenada y vacía. Y la tierra estaba desordenada y vacía. Y dijo Dios, hágase la luz. ¿Le habló algún hombre? No, le habló a la luz, a una cosa. Y fue la luz. Y luego comenzó y siguió hablándole a las cosas. Y llamó lo oscuro, la oscuridad la llamó noche y a la claridad la llamó día. Y así fue Dios hablándole. Creen los mares animales. Creen la tierra, árboles que den fruto. Les hablaba las cosas. En el principio Dios les hablaba las cosas porque no había hombre. Y las cosas le oían. Y dejó eso ahí marcado en el capítulo 1 de Génesis. Y luego por allá, años después, se lo recuerda a Ezequiel cuando le dice, te oigan o te dejen de oír. Te escuchen o te dejen de escuchar. Es interesante. Porque nosotros cuando predicamos y enseñamos, ¿a quiénes queremos que oigan? Los hombres, las mujeres. Porque los hombres y las mujeres y los niños, todos tienen que oír la palabra de Dios. Eso no es tu problema. Eso no es tu problema. Tu problema es hablar. Es decir, porque si los hombres, porque tienen libre albedrío, no te escuchan, las cosas te van a escuchar. El universo te va a escuchar. Bueno, te voy a leer un texto por si no me crees, ¿no? Efesios capítulo 1, versículo 9 al 10. Establece la escritura en el libro de Efesios por la pluma del apóstol Pablo, diciendo, dándonos a conocer, Efesios capítulo 1, versículos 9 al 10, dándonos a conocer el misterio, oído, el misterio de su voluntad. Así que la voluntad de Dios es un misterio. Dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, no porque nadie le oró, no porque nadie ayunó, no porque nadie vigiló, no porque nadie se le hicieron callos en las rodillas. No fue por eso. Fue según su beneplácito. Fue según lo que él se había propuesto en sí mismo. Fíjate lo que dice, de reunir todas las cosas en Cristo. En la dispensación del cumplimiento de los tiempos. Así como las cosas que están en los cielos, como las cosas que están en la tierra. Fue según su beneplácito. Fue según la dispensación del cumplimiento de los tiempos. ¿Lo ves? Eso es lo que hay que honrar cuando tú y yo prediquemos. Ahora bien, te voy a recordar, como dije antes, y con esto voy a cerrar acelerando el tema. Te escuchen o te dejen de escuchar. Si los hombres no te escuchan, las cosas sí te van a escuchar. Las cosas te van a escuchar. Las paredes te van a escuchar. Y va a quedar marcado que hay profetas, que hubo profetas.
Bien, ¿cuál es el primer personaje que te voy a recordar hoy? Rapidito, Noé. Dice la escritura que Noé, usted lo ha leído, usted conoce la historia de Noé mejor que yo, por Dios. Fíjate, dice la escritura que Noé estuvo 120 años profetizando un diluvio, anunciándole a la gente, va a llover. Y le decía a la gente, prepárense para enfrentar el diluvio. Y la gente, pero él comenzó a prepararse. Les hablaba a su familia y su familia ni pendiente. La familia tal vez le siguió porque en esa época existía lo que se conoce como el pater family. Era lo que decía el padre. Pero, bueno, aunque por ahí también todavía es lo que dice, se sigue esa figura. Entonces, él tuvo 120 años profetizando y nadie le escuchó. Los hombres no escucharon, su familia no escuchó, su familia entró en el arca porque, oye, Noé le dijo a Dios, bueno, vale, pero ¿qué pasa? ¿Me vas a dejar mi familia por fuera? No, pero ellos no creen, no importa, no creen, pero... Ahora fíjate, en la medida que Noé profetizaba, en la medida que Noé metía un tornillo, un clavo en esa madera con la que construyó el arca, en la medida que él iba hablando y ejecutando, las nubes, el universo, ¿lo ves? Los hombres no estaban oyendo, no estaban escuchando, pero el universo estaba escuchando. Y las nubes se fueron alineando una tras otra. Y las nubes comenzaron a aparecer. No existían las nubes porque no había llovido nunca. Entonces las nubes comenzaron a aparecer. Y la una le decía a la otra, ¿estás oyendo lo que está profetizando Noé? Y la otra le decía, sí. ¿Qué es lo que está profetizando? Lo que Dios, nuestro Padre, nuestro Creador, nuestro Señor, el Dios del universo, les dijo que iba a hacer que lloviera, que iba a venir un diluvio. Y las nubes dijeron, pero nosotros nunca nos hemos preparado para eso. Pero la palabra que Dios le dijo a Noé, y Noé ha estado profetizando, es la que nos está advirtiendo. ¿Y qué hay de los hombres? Decían las nubes unas con otras. Y los hombres no están escuchando, pero tú y yo sí, porque nosotros somos las cosas que con el tiempo han de reunirse, las que están en los cielos y en la tierra. Y pasaron los 120 años en este ir y venir. 120 años, no fueron 2 días. 120 años cuando nosotros estamos esperando 5 años, 3 años. Nos desesperamos, 2 días, 1 semana, pero ¿cuándo va a ser esto? Esto tiene que ser ahora mismo, right now. Entonces 120 años en ese ir y venir de la palabra. Y las nubes se fueron juntando. Y cuando llegó el cumplimiento de los tiempos, las cosas que estaban arriba, las nubes, y las cosas que estaban abajo, el arca, estuvieron preparados, vino el diluvio. Porque las cosas oyeron la palabra profética dada por Noé, aunque los hombres no la oyeron. Los hombres, como ninguno se salvó, pero la historia dejó registrada de que hubo profeta entre ellos, a quienes ellos no escucharon. Y la escritura establece en el capítulo 10 de Primera de Corintios que estas cosas sucedieron para ejemplo para nosotros, para que no cometamos los mismos errores que ellos. Sin embargo, la gente sigue cometiendo el mismo error. Pero nosotros seguimos porque son las cosas. Otro ejemplo es el señor Moisés. Déjeme por la hora. El señor Moisés fue a hablar con Faraón y Faraón no lo escuchó.
Fue a hablar con el pueblo de Egipto no lo escuchó. Le hablaba al pueblo de Israel, el pueblo de Israel no lo escuchaba. El río Nilo se convertirá en sangre. Nadie lo escuchó, pero la sangre, que es una cosa, sí lo escuchó. Vendrá la plaga de piojos. No lo escucharon, pero los piojos sí. Vendrá la plaga de las ranas. Los hombres no escucharon, las ranas sí. Y así sucesivamente. Pasó con las moscas, pasó con el granizo, pasó con las úlceras, pasó con la langosta, pasó con las tinieblas. Habrá grandes tinieblas, todo se oscureció. Nadie escuchó, pero las tinieblas escucharon. ¿Qué es lo que tú y yo estamos diciendo? Que sabemos que los hombres no nos están escuchando. Como dije el domingo pasado, yo lo he dicho en varias oportunidades, yo le decía a la congregación, un día ustedes dirán, el pastor tenía razón o tuvo razón. ¿Cuántos estarán diciendo eso en este momento? Ay, si hubiésemos oído al pastor. Como me dijo un joven en una oportunidad, ¿por qué sigue predicando? ¿Por qué usted sigue hablando? Si nosotros no. Y ese joven me dijo en esa oportunidad, yo agarré un cuaderno donde tenía una cantidad de cosas anotadas que usted había dicho y le dije a mi mamá, mamá, si nosotros hubiésemos hecho lo que el pastor nos dijo en esta oportunidad, ya te estoy hablando ya hace un buen tiempo, unos 4 o 5 años, tal vez más. Mamá, si nosotros hubiésemos hecho esto que escribimos, que el pastor nos lo dijo, si lo hubiésemos hecho, estuviésemos en otra posición, desde todo punto de vista, pero nosotros no lo hicimos. Y parece que no lo hicieron, cerraron el cuaderno y se les olvidó. No escucharon, pero las cosas sí escucharon. Escribí un decreto, se lo mostré a varias personas, algunos no le pararon, pero el decreto está escrito y esa palabra sigue corriendo. Otro ejemplo fue el ejemplo de Elías. Elías habló con el rey, habló con el pueblo y el pueblo no lo escuchó. El rey no lo escuchó, pero él les dijo, no va a llover por un periodo X hasta que yo lo diga. ¿Viste? Nadie lo oyó, pero las nubes sí lo oyeron, las cosas. Las nubes lo oyeron, lo escucharon. Y cuando las nubes lo escucharon, escúchame, cuando las nubes lo escucharon, las nubes se retiraron. En el caso de Noé, las nubes se unieron a escuchar la palabra profética de Noé que iba a llover. Se unieron hasta cuando llegó el tiempo. En este caso de Elías fue lo contrario. Las nubes se alejaron para no llover durante 3 años y medio aproximadamente. Un promedio de 3 años. Entonces, mi querido pastor, mi querido apóstol, profetas, si la gente no te escucha, las cosas sí te escuchan. ¿Qué pasó con Jesús? Dice la Escritura que a lo suyo vino y los suyos no le recibieron, pero él siguió haciendo lo suyo. Y lo suyo era predicar. Y los fariseos, ni los saduceos, ni los estoicos, ni ninguno de aquella época, lo voy a decir en 3 palabras, ni la parte política representada por el imperio romano lo escuchó, ni la parte filosófica representada por los filósofos de aquella época, ni la parte religiosa representada por los judíos con todas sus denominaciones. ¿Lo escucharon? ¿No lo oyeron? Pero ¿sabes quiénes sí lo escucharon?
los demonios, las cosas. ¿Sabes quiénes sí lo escucharon? El mar. El mar guardó silencio. El mar se colocó como una plataforma para que él caminara por encima de ellos. Los panes lo oyeron, las cosas, y se multiplicaron. Los peces lo oyeron y se multiplicaron. El agua en las bodas de Caná lo oyó, lo escuchó y se convirtió en vino. Las cosas lo escucharon, las cosas, por Dios. Quiero que entiendan lo que estoy predicando hoy. Entonces los hombres no nos están escuchando, tienen libre de albedrío, pero las cosas nos escucharán y sabrán que hay profeta entre ellos. ¿Qué pasó con Pablo? A Pablo lo abandonaron cualquier cantidad de veces en un naufragio, pasaron miles de cosas, pero él seguía hablando. Dejó 14 cartas escritas para que la postrimería pudiese oír y escuchar lo que él predicó en una oportunidad. Pero ¿cuántos discípulos tuvo Pablo reconocidos? 2. Timoteo y Tito. No lo escucharon. Hoy todavía no lo escuchan. Hoy la gente escucha la religión, escucha el budismo, escucha la brujería, escucha cualquier cosa, pero no escucha a Dios. Pero las cosas están escuchando. Y la Escritura dice que Dios va a reunir todas las cosas en Cristo. ¿Viste que no dice que va a reunir a todos los hombres en Cristo? Pero las cosas las va a reunir. Todas las cosas en Cristo, las que en el cumplimiento de los tiempos, las que están arriba en los cielos y los que están abajo en la tierra. Y cuando esas cosas se unan en la dispensación de los tiempos, entonces acontecerá. Entonces, mis amados, para permanecer de pie, que es el mensaje que hemos estado predicando, siga enseñando y predicando. Escuchen o dejen de escuchar. Sean bendecidos todos. Un fuerte y gran abrazo. El domingo continuamos con este tema interesantísimo. Permanecer de pie. Hay que permanecer de pie. Todo se está cayendo, todo se está derrumbando. No significa que no nos caigamos, no significa que no fracasemos, lo que significa es que nos levantamos de nuevo. No significa que no dudemos, significa que a pesar de las dudas seguimos avanzando. No significa que no nos asustemos, significa que a pesar del susto y del miedo seguimos avanzando. Significa que hay paz en medio de una tormenta. Significa que a pesar de todas las circunstancias, nosotros seguimos manejando y seguimos avanzando. Un saludo para todos. Por aquí me saludó una persona de Valencia, España. Un abrazo grande, Calófera del Vigía, si no me equivoco. No me puedo equivocar, esos nombres no se me pueden olvidar jamás. De esas bellas personas que en una oportunidad me recibieron en sus casas, me recibieron en sus hogares, cuando Dios me permitió estar por esa zona enseñando y predicando su palabra. Un abrazo grande, Calófera, para ti, para tu familia. Abrazo grande para todos los que se han reunido. Me dice, sí, es Calófera de El Vigía. Un abrazo, Calófera, para tu esposa, para tus hijos. Siempre los recuerdo con cariño. Y saludos a toda esa gente allá de Valencia, España. España está como muy al tope. Muy al tope en los últimos días. Un abrazo para todos, se les quiere. Gracias por haber estado allí. Recuerden el código de honor. Yo sé que no es fácil cumplirlo, pero es el código de honor. Vivir en la verdad, andar en la verdad, andar en la justicia, en rectitud e integridad de corazón, haciendo siempre lo que a Él le agrada. Un abrazo grande y que nuestro Padre eterno siempre esté con nosotros. Wow, lamento muchísimo esa noticia, Calófera. Que el consuelo estén allí en tus hijos, que todos ellos se parecían muchísimo a Él físicamente, en todo, en su estatura, en su honestidad, en su trabajo. Así que sentimos mucho esa
esa pérdida humana, pero sabemos que no se pierde, sino que se siembra. Y al sembrarse, el Espíritu va a Dios que le dio y el hombre va a la tierra. Somos una semilla que nos sembramos y por eso dejamos frutos. Un abrazo para todos. Nos vemos el próximo domingo, ¿ok? Un abrazo grande y sean todos muy bendecidos y que la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento supere cualquier vicisitud y puedan seguir avanzando en todos sus proyectos. Bendecidos. Calófera, gracias por haberte conectado. Claro que sí, saludos para todos ellos.